El año 2008. El colapso de Lehman Brothers desencadenó un terremoto financiero, enviando ondas de choque a todo el mundo. El sur de Europa, lidiando con su propio conjunto de vulnerabilidades económicas, se encontró atrapado en el ojo de la tormenta. Entre las naciones más profundamente afectadas se encontraban Portugal y Grecia. Estos dos orgullosos países del sur de Europa vieron sus economías tambalearse al borde del abismo. La crisis expuso las debilidades subyacentes, empujándolos a una recesión profunda y prolongada. Sin embargo, en medio de las ruinas, surgió un rayo de esperanza. Portugal y Grecia se embarcaron en caminos distintos hacia la reactivación económica, ofreciendo un estudio convincente sobre la resiliencia y la reforma. Antes de que se acumularan las nubes de tormenta, Portugal y Grecia presentaban paisajes económicos contrastantes. Portugal había experimentado un crecimiento económico modesto, beneficiándose de la membresía en la Unión Europea, pero persistían los problemas estructurales. Grecia contaba con una vibrante industria naviera y un floreciente sector turístico, pero estaba agobiada por un gran sector público y una laxitud fiscal. Estas debilidades subyacentes resultarían particularmente vulnerables cuando golpeara la crisis. A pesar de sus diferencias, ambas naciones compartían un profundo orgullo por su herencia y una determinación inquebrantable de superar la adversidad. Las secuelas inmediatas de la crisis de 2008 fueron brutales. Tanto Portugal como Grecia se hundieron en profundas recesiones. El desempleo se disparó, los negocios se derrumbaron y el malestar social se agravó. Con determinación, asistencia externa y las reformas necesarias, Portugal y Grecia comenzaron a recorrer el camino hacia la recuperación. Sus viajes ofrecen valiosas lecciones sobre la resiliencia económica y las complejidades de navegar las crisis. Portugal y Grecia comenzaron a reescribir sus narrativas económicas, sirviendo como testimonio del espíritu humano perdurable. La economía portuguesa, en los años previos a la crisis de 2008, parecía estar disfrutando del sol mediterráneo. Después de unirse a la Unión Europea en 1986, Portugal fue testigo de un período de notable transformación económica. El turismo floreció y las industrias como la construcción y los servicios se expandieron rápidamente. Portugal parecía ir por buen camino, abrazando la globalización y cosechando sus beneficios. Sin embargo, bajo la superficie de este éxito económico, comenzaban a surgir ciertas vulnerabilidades. Bajo la Acrópolis, grietas en los cimientos económicos de Grecia. Grecia experimentó un periodo de expansión económica en los años previos a la crisis, impulsado por las bajas tasas de interés y el fácil acceso al crédito. El gasto público aumentó y la industria naviera prosperó, pero se estaban gestando problemas estructurales profundamente arraigados. La economía griega sufría de debilidades crónicas, incluido un sector público inflado, una evasión fiscal generalizada y una falta de competitividad en industrias clave. Se acumulan nubes de tormenta, señales de advertencia en el horizonte. A medida que avanzaba la primera década del siglo XXI, comenzaron a surgir señales de advertencia de una tormenta económica inminente. Tanto en Portugal como en Grecia, los vientos en contra globales expusieron sus vulnerabilidades económicas subyacentes. Los déficits por cuenta corriente se ampliaron, los niveles de deuda pública aumentaron y las burbujas inmobiliarias se inflaron. El escenario estaba listo para una dramática crisis económica, que hundiría a ambas naciones en un abismo económico. El año 2008 llegó con una calma engañosa, una calma antes de la tormenta que pronto envolvería a la economía global. El colapso de Lehman Brothers envió ondas de choque a través del Atlántico, reverberando a través del sistema financiero global interconectado. El sur de Europa, que ya lidiaba con su propio conjunto de vulnerabilidades económicas, se encontró directamente en el camino del tsunami financiero. La tormenta económica que se había estado gestando durante años estaba a punto de tocar tierra, y sus consecuencias serían devastadoras. En Portugal, el impacto de la crisis global fue rápido y brutal. El otrora floreciente sector turístico se detuvo, la inversión se agotó y el desempleo comenzó su implacable ascenso. El gobierno portugués, enfrentando un creciente déficit presupuestario y la disminución de los ingresos fiscales, se encontró con opciones limitadas. La deuda del país se disparó a niveles insostenibles, amenazando el cómodo estilo de vida construido durante décadas. Al otro lado del mar Egeo,
Grecia se enfrentaba a una situación aún más peligrosa. La crisis financiera mundial expuso las debilidades económicas crónicas del país con una claridad despiadada. La economía griega entró en picada. Los ingresos del gobierno se desplomaron y el gasto en programas sociales y servicio de la deuda se disparó. El país se tambaleó al borde del impago soberano, amenazando con enviar ondas de choque por toda la eurozona. Un grito de auxilio, intervención internacional y el precio del rescate. A medida que las situaciones económicas en Portugal y Grecia se deterioraban, se hizo evidente que ninguno de los dos países podía capear la tormenta solo. En 2010, tanto Portugal como Grecia recurrieron al Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para obtener asistencia financiera. Estos rescates, si bien evitaron un colapso inmediato, tuvieron un alto precio, ya que requirieron duras medidas de austeridad y amplias reformas económicas. Los términos de los rescates tendrían consecuencias profundas y duraderas para los pueblos de Portugal y Grecia. El remedio de Lisboa, un cóctel de austeridad y reforma. Portugal se tragó una píldora amarga, un rescate de 78.000 millones de euros de la Troika. La austeridad se convirtió en el orden del día, con recortes salariales en el sector público, congelación de pensiones y aumento de impuestos. El objetivo era frenar el gasto público y restablecer la credibilidad fiscal. Estas medidas, aunque necesarias, tuvieron un costo social, con un aumento del desempleo y un aumento del malestar social. Portugal se encontró lidiando con las duras realidades de la crisis económica y el descontento social, pragmatismo y dolor. Apretarse el cinturón, recortar presupuestos. El gobierno portugués también se embarcó en reformas estructurales destinadas a impulsar la competitividad y el crecimiento a largo plazo. La reforma del mercado laboral fue un foco clave, lo que facilitó que las empresas contrataran y despidieran trabajadores. El gobierno invirtió en programas de educación y capacitación para dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias para una economía del siglo XXI. Estas reformas estructurales, aunque esenciales, fueron a menudo dolorosas a corto plazo, provocando conflictos sociales. La luz al final del túnel, signos de vida en la economía portuguesa. Para 2014, había indicios tentativos de que la economía portuguesa estaba comenzando a dar un giro. El crecimiento económico regresó, el desempleo comenzó a disminuir y la confianza de los inversores mejoró gradualmente. Portugal salió con éxito de su programa de rescate en 2015, habiendo recuperado el acceso a los mercados financieros internacionales. El pueblo portugués había soportado enormes sacrificios, pero su resistencia y determinación estaban comenzando a dar sus frutos. Cicatrices de la austeridad, el costo humano de la recuperación económica. Las medidas de austeridad implementadas durante los años de crisis habían afectado gravemente al pueblo portugués. El desempleo se mantuvo alto, particularmente entre los jóvenes, y la emigración se disparó. La pobreza y la desigualdad aumentaron, creando nuevas tensiones sociales. El desafío para Portugal es garantizar que el crecimiento económico se traduzca en prosperidad compartida, sin dejar a nadie atrás. Mientras Portugal navegaba su crisis con una mezcla de austeridad y reforma, Grecia se encontró mirando a un abismo mucho más profundo. La crisis financiera mundial expuso los problemas estructurales de larga data del país con una claridad brutal. Años de gasto excesivo, evasión fiscal y un sector público inflado habían dejado a la economía griega vulnerable y mal preparada para la tormenta. A medida que se desarrollaba la crisis, los indicadores económicos de Grecia fueron de mal en peor. La deuda pública se disparó a niveles insostenibles, el desempleo se disparó y el país se enfrentó a la posibilidad real de ser expulsado de la eurozona. El pueblo griego, acostumbrado a las dificultades económicas, se enfrentó a una crisis de una magnitud sin precedentes. La tragedia griega no fue simplemente una historia de mala gestión económica, también fue una historia de agitación política, malestar social y pérdida de fe en las instituciones que se suponía debían proteger al pueblo griego. Los años siguientes pondrían a prueba el tejido mismo de la sociedad griega, mientras el país lidiaba con las consecuencias de su pasado y las incertidumbres de su futuro. Con su economía al borde del colapso, Grecia no tuvo más remedio que buscar asistencia internacional. En 2010, la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional intervinieron con un paquete de rescate de 110.000 millones de euros. Fue el primero de 3 rescates de este tipo,
por un total de más de 289.000 millones de euros, que Grecia recibiría durante los siguientes 8 años. Los rescates, si bien proporcionaron un salvavidas a la economía griega, llegaron con condiciones estrictas. Se impusieron medidas de austeridad que incluyeron profundos recortes en el gasto público, aumentos de impuestos y reformas del mercado laboral. El pueblo griego, que ya se estaba recuperando de los efectos de la crisis, vio cómo su nivel de vida se desplomaba aún más. Las condiciones del rescate provocaron ira y resentimiento generalizados. Muchos griegos los vieron como una humillante pérdida de soberanía, impuesta por tecnócratas no electos en Bruselas y Frankfurt. Estallaron protestas en todo el país, mientras los griegos de todos los ámbitos de la vida salieron a las calles para expresar su frustración y desesperación. Los años de austeridad tuvieron un costo devastador para la sociedad griega. El desempleo se disparó a más del 27%, el más alto de la eurozona. Los hospitales y las escuelas enfrentaron una grave escasez de fondos y las tasas de pobreza aumentaron drásticamente. La clase media griega, una vez columna vertebral de la economía del país, fue diezmada. El tejido social de Grecia comenzó a deshilacharse bajo la tensión. Las tasas de depresión y suicidio aumentaron a medida que las personas luchaban por hacer frente a las dificultades económicas y la pérdida de esperanza. La emigración se disparó, a medida que los griegos jóvenes y calificados buscaban oportunidades en el extranjero, despojando al país de su recurso más valioso: su gente. La experiencia griega se convirtió en una advertencia sobre el costo humano de la austeridad. Si bien los rescates pueden haber evitado un colapso económico inmediato, las cicatrices sociales y psicológicas de la crisis tardarían años, si no generaciones, en sanar. Semillas de descontento, malestar social y agitación política. A medida que la crisis se profundizaba y los costos sociales de la austeridad aumentaban, Grecia se convirtió en un hervidero de inestabilidad política. Los dos principales partidos políticos, el PASOK y Nueva Democracia, que se habían alternado en el poder durante décadas, vieron desmoronarse su apoyo. Surgieron nuevas fuerzas políticas, tanto de izquierda como de derecha, prometiendo soluciones radicales. En enero de 2015, el partido izquierdista Syriza, liderado por Alexis Tsipras, llegó al poder en una ola de sentimiento anti-austeridad. Tsipras prometió renegociar los términos del rescate y poner fin a la era de la austeridad. Sin embargo, su enfoque de confrontación con los acreedores de Grecia condujo a un enfrentamiento que casi resultó en la expulsión de Grecia de la eurozona. La crisis griega se convirtió en un símbolo de las tensiones y contradicciones en el corazón del proyecto europeo. Expuso las limitaciones de la moneda única y los desafíos de mantener la unidad económica y política en un continente diverso que enfrenta desafíos comunes. Una recuperación frágil. El futuro incierto de Grecia. Después de años de confusión e incertidumbre, Grecia salió de su tercer y último programa de rescate en agosto de 2018. La economía mostró signos tentativos de recuperación, con un crecimiento modesto regresando y el desempleo disminuyendo lentamente. Sin embargo, el legado de la crisis siguió pesando mucho sobre el país. La deuda pública de Grecia siguió siendo la más alta de la eurozona, lo que limitó su capacidad de invertir en su futuro. Las cicatrices sociales y económicas de la crisis eran profundas, y muchos griegos seguían luchando contra la pobreza, el desempleo y una sensación de expectativas disminuidas. La experiencia de Grecia sirve como un claro recordatorio de las consecuencias devastadoras de las crisis económicas y la importancia de abordar los problemas estructurales antes de que se vuelvan insuperables. También destaca las complejas compensaciones involucradas en el manejo de tales crisis y la necesidad de un enfoque más humano y sostenible de la política económica. De vuelta del abismo, trazando el resurgimiento económico de Portugal. A mediados de la década de 2010, un sentimiento de cauto optimismo comenzó a surgir de las ruinas de la crisis económica de Portugal. Las duras medidas de austeridad, aunque profundamente impopulares, habían estabilizado las finanzas del país y habían restablecido cierto grado de confianza entre los inversores internacionales. La economía portuguesa, después de contraerse drásticamente durante la crisis, comenzó a dar señales de vida. El crecimiento, aunque modesto al principio, regresó, impulsado en parte por un resurgimiento del turismo y un creciente sector exportador. El desempleo,
que había alcanzado un asombroso 17% en su punto máximo, comenzó un declive lento pero constante. El gobierno portugués, que había salido con éxito de su programa de rescate en 2015, siguió adelante con su programa de reformas. Se priorizó la inversión en educación e infraestructura, con el objetivo de crear una economía más competitiva y basada en el conocimiento. Portugal, que alguna vez estuvo al borde del colapso financiero, se estaba recuperando lenta pero seguramente. La Odisea griega, un ascenso lento y doloroso. En contraste con la recuperación gradual de Portugal, el camino de Grecia para salir de la crisis resultó ser un viaje mucho más largo y arduo. La economía griega, agobiada por una montaña de deuda y obstaculizada por rigideces estructurales, luchó por ganar tracción. A pesar de soportar años de duras medidas de austeridad, la economía de Grecia permaneció sumida en la recesión durante gran parte de la década. El desempleo, particularmente entre los jóvenes, alcanzó niveles asombrosos, superando el 27% en su punto máximo. El malestar social, alimentado por la ira por las injusticias percibidas de los términos del rescate, se agravó bajo la superficie. Si bien Grecia salió oficialmente de su tercer y último programa de rescate en 2018, la economía del país siguió siendo frágil, vulnerable a las crisis externas y agobiada por altos niveles de deuda. El pueblo griego, que había soportado años de penurias e incertidumbre, se enfrentaba a un futuro incierto, marcado por los efectos persistentes de la crisis. Destinos contrastantes. Diseccionando los factores detrás de caminos divergentes. Los caminos divergentes de Portugal y Grecia, ambos lidiando con las secuelas de la crisis financiera de 2008, plantean preguntas intrigantes sobre los factores que configuran la resiliencia económica y la recuperación. Si bien ambos países implementaron duras medidas de austeridad y emprendieron reformas estructurales, sus resultados difirieron significativamente. Varios factores clave ayudan a explicar estas trayectorias divergentes. Portugal, a pesar de enfrentar su propio conjunto de desafíos, se benefició de una economía más diversificada, con un fuerte sector exportador y una industria turística próspera. Grecia, por otro lado, dependía en gran medida de sectores particularmente afectados por la crisis, como el transporte marítimo y la construcción. Además, el panorama político de Portugal resultó más estable durante los años de crisis, con un amplio consenso en torno a la necesidad de reformas, aunque impopulares. Grecia, en cambio, experimentó una importante agitación política, con un sentimiento anti-austeridad que alimentó el malestar social y retrasó reformas cruciales. Más allá de los números, el rostro humano de la recuperación en Portugal y Grecia. Los indicadores económicos no capturan el impacto humano total de las crisis y las recuperaciones. Detrás de los gráficos están las historias de personas y comunidades. En Portugal, las cicatrices de la austeridad eran profundas. Muchas familias seguían luchando contra las deudas y el desempleo. En Grecia, el costo humano de la crisis fue aún más profundo. Años de austeridad empujaron a muchos a la pobreza y erosionaron la red de seguridad social. ¿Un nuevo amanecer? Lecciones aprendidas y perspectivas futuras para el sur de Europa. Las experiencias de Portugal y Grecia tras la crisis financiera de 2008 ofrecen valiosas lecciones. Subrayan la importancia de unos fundamentos económicos sólidos y reformas estructurales. Un compromiso con la cohesión social frente a la adversidad. Nuevos desafíos y oportunidades se presentaban. El auge del populismo amenazaba con socavar la estabilidad política. La pandemia de COVID-19 puso a prueba la resistencia de las sociedades. El futuro de la región seguía siendo incierto. Sin embargo, había destellos de esperanza en la innovación y el desarrollo sostenible. Ofrecían el potencial para un futuro más resistente e inclusivo. El largo camino de regreso, resiliencia y reforma en el sur de Europa. La historia de Portugal y Grecia tras la crisis financiera de 2008 es un testimonio del espíritu perdurable de resiliencia. Enfrentados a un terremoto económico, estas naciones se embarcaron en arduos viajes de recuperación. Los caminos que eligieron ofrecen valiosas perspectivas sobre las crisis económicas. Implementaron medidas de austeridad y reformas estructurales. Los costos sociales fueron innegables, con aumento del desempleo y malestar social. Sin embargo, surgió un espíritu de determinación. Sus historias sirven como recordatorios de que el espíritu humano persevera. Dos caras de la misma moneda, caminos divergentes, lecciones compartidas. Portugal y Grecia enfrentaron la misma tormenta económica,
pero sus experiencias destacan el papel crucial de los factores estructurales y las decisiones políticas. Portugal, con una economía diversificada y una base exportadora sólida, fue más resistente. Grecia, con mala gestión fiscal y rigideces estructurales, enfrentó mayores desafíos. Estos caminos divergentes subrayan la importancia de abordar vulnerabilidades económicas antes de las crisis. También muestran la necesidad de respuestas políticas adaptadas a cada país. Un enfoque único rara vez es eficaz. Portugal y Grecia comparten lecciones valiosas para otros países en crisis. ¿Hacia un futuro más brillante? Navegando por los retos del futuro. La pandemia de COVID-19 asestó un nuevo golpe a sus economías. La guerra de Ucrania añadió incertidumbre a las perspectivas económicas. Sin embargo, había motivos para un cauto optimismo. Ambos países habían aprendido valiosas lecciones de la crisis de 2008. La Unión Europea tomó medidas para apoyar a sus miembros del sur. Los retos presentaban oportunidades para la innovación y el desarrollo sostenible.